tal, estimados? Muy buen día. Este tutorial está destinado para aquellos usuarios que tengan un nivel de administrador dentro de un colegio en Alex. Vamos a repasar rápidamente las funciones principales que tiene un administrador dentro de la plataforma. Cabe mencionar que, dado el nivel de acceso que tienen este tipo de cuentas, hay que ser muy responsables con las funcionalidades del mismo, ya que un administrador en Alex, además de poder crear, transferir, duplicar elementos entre otros profesores, entre otras clases, también tiene la facultad de eliminar registros. Entonces, sí es muy importante recalcar esta responsabilidad para que pues al momento de que se ejecuten ciertas acciones, pues se tenga la mayor cautela posible. Entonces, nosotros vamos a saber que tenemos un acceso de administrador en Alex porque en nuestra pantalla de inicio, que es la que estamos viendo ahorita, vamos a tener tres pestañas. La primera es la de color naranja, que nos indica todos los instructores dentro de nuestro colegio. Notarán que en este listado de instructores hay algunos que tienen la letra A entre paréntesis. Esta letra significa que estos docentes son administradores también. Algunos de los profesoras listados aquí pueden ser docentes que tienen la facultad de ser administrador, o pueden ser también algún personal administrativo que labore dentro del colegio. Entonces, menciono esta última parte porque puede que en algunos usuarios que ustedes vean con la A no les ven alguna clase listada, entonces no se alarmen, puede que sea alguna persona que pertenezca al personal administrativo de la institución. Entonces, si yo puedo ver como administrador todos los docentes listados, sean administradores o no, aquellos que no tienen la A son los que nada más tienen un acceso de instructor dentro de Alex. Quiere decir que si yo doy clic en alguno de ellos, voy a poder tener acceso a sus clases y a su listado de alumnos. Entonces, por ende, no solamente voy a tener acceso, sino también la facultad de hacer modificaciones. Entonces, ahí para empezar a poner el nivel de acceso que tenemos con este tipo de cuenta dentro de la plataforma. Una de las cosas más básicas que podemos hacer como administrador es crear usuarios, crear docentes o personal administrativo, ya sea asistente del docente, dentro de la plataforma. Esto es demasiado sencillo. Debajo de la pestaña de instructor ponen el puntero en administración de instrucciones y seleccionan la opción instructor nuevo. Alex lo que va a hacer es nos va a dirigir a una nueva pantalla bastante sencilla y nos va a pedir que elijamos el tipo de cuenta. En este caso, pues vamos a hacer un instructor que nada más tenga acceso a sus propias clases. Vamos a ponerle Romero Moreno, es el nombre de mi compañero de equipo. Ustedes pueden, en este campo de nombre de usuario, pueden crearle o personalizarle su nombre de usuario. Por ejemplo, estamos ahorita con el campus Tecmilenio en Toluca. Podemos ponerle L Moreno Toluca. Configuramos una contraseña, ponemos un correo electrónico. Nada más aquí a tener en cuenta que si ustedes deciden personalizar el nombre de usuario y este no ha sido seleccionado previamente por otra persona en la plataforma a nivel global, entonces van a tener su usuario que eligieron. Es como en cualquier otra red social. Cuando no hay un usuario disponible, aquí Alex no nos va a decir que no lo puede crear, sino simplemente le va a agregar un dígito al final. Entonces, suponiendo que hubiera un L Moreno TOL ya creado previamente en Alex, mi usuario pasaría a ser L Moreno TOL número 1. Si no lo hubiera, entonces solamente va a ser el nombre de usuario que acabo de poner. O si yo como administrador no quiero meterme en el dilema de qué usuario le voy a destinar a mi administrador o a mi instructor, simplemente lo borro, dejo ese campo en blanco, guardo los cambios con los datos del instructor y Alex automáticamente me va a asignar un nombre de usuario. Como ustedes gusten crearlos, mi recomendación es que traten de personalizarlos
lo más que puedan para que cuando ese usuario reciba sus credenciales pues también las pueda recordar fácilmente. Pero pues obviamente esto ya queda a criterio de la persona que esté a cargo de crear los usuarios. Solamente son meras sugerencias. Entonces, ya que tengo mis datos, voy a dar clic en guardar y mi instructor llamado Leonardo Moreno va a quedar ya en el listado de instructores. Aquí ya aparece. Si yo posteriormente quiero incrementar, por la razón que ustedes quieran imaginar, quiero incrementarle el nivel de acceso a Leonardo, simplemente regreso aquí a su cuenta en este apartado de información de la cuenta, que es la pantalla que se abre cuando seleccionamos la parte resumen de la cuenta teniendo ya el instructor seleccionado. Dan clic en editar, los va a regresar a la pantalla que teníamos hace unos segundos, y aquí modifican el nivel de acceso. Si quieren que Leonardo sea administrador, seleccionan esa opción. Aquí a la derecha Alex les lista los permisos que va a tener, o a lo mejor Leonardo pasa de ser docente por alguna razón, en algún escenario pasa de ser docente a un asistente del docente, a aquellas personas que asisten a los profesores en determinadas funciones. Entonces le ponemos el acceso de asistente del docente, y aquí Alex nos dice las funciones o los permisos que va a tener este tipo de cuenta dentro de la plataforma. Entonces no es necesario crearle otra cuenta al usuario si es que vamos a modificar sus privilegios. Simplemente podemos entrar aquí y modificar el nivel de acceso. Yo a Leonardo lo voy a dejar como instructor, entonces voy a cancelar los cambios. Y bueno, ya que tenemos creado a Leonardo, supongamos que él necesita la clase para el siguiente ciclo escolar, pero él no está a cargo de crear esas clases o de diseñarlas. Lo que podemos hacer nosotros es duplicar o clonar una clase que tengamos previamente creada a la cuenta de nuestro docente. Voy a usar de ejemplo una clase demo que tengo por aquí. Este es mi usuario de administrador. Notarán la A de color naranja a la derecha de mi nombre. Y aquí podemos acceder a las clases. Yo lo voy a compartir a Leonardo, o a clonar más bien, la clase de Matemáticas 1, Lenguaje de la Ciencia, que es de tipo semestral. Alex siempre me va a poner de este lado superior derecho, el código de la clase cuando yo haya seleccionado algún curso. Siempre va a estar el código de clase a la mano. Entonces yo como administrador tengo acceso a estos datos. Un instructor también tiene acceso a sus códigos de clase, pero solamente a los de ese docente. No va a poder ver los de sus colegas. Entonces, digamos, si Leonardo quisiera clonar una clase dentro de su perfil, lo puede hacer, pero solamente clases que él tenga listadas bajo su perfil, y esas mismas se van a clonar dentro de su perfil. Supongamos que el profesor Leonardo Moreno tiene el grupo A, B y C, los tres grupos llevan el mismo temario. Entonces, para que el profe Leonardo no esté creando tres clases una por una siguiendo todo el proceso, él puede clonar la clase A al grupo B y al C de forma instantánea, pero solamente dentro de su perfil. Ustedes como instructores pueden hacerlo, pero en los perfiles de otros docentes, ¿ok? Básicamente esa es la diferencia, pequeña pero muy importante. Ya que tengo mi código de clase, me voy a Administración de clases y doy la opción duplicar la clase. Aquí tenemos dos opciones: una, asignárnoslas a nosotros mismos, o seleccionar el instructor. Vamos a buscar al profe Leonardo. Aquí está. Título de la clase, vamos a ponerle clase prueba. Duplicar. Este es un ejemplo. Obviamente en la realidad el título sería otro. Ponemos la fecha de inicio. Supongamos que queremos que inicie, si es para el siguiente ciclo escolar, digamos que a mediados de agosto, por ahí del 16, y que termine en enero, por ahí del que les guste, el 10 de enero. Selecciono el tipo de licencia. Esto
el tipo de licencia ustedes la van a poder seleccionar acorde a los criterios que haya en su institución. Entonces yo les recomiendo revisar con la persona que esté a cargo de crear las clases. Y aquí se darán cuenta que, bueno, esta opción del la nueva verificación es como cuando creamos una nueva clase, si queremos que los alumnos que se enrolan por primera vez a esta clase empiecen desde cero, o si les damos la opción de que transfieran su progreso. Esto igual queda a criterio de ustedes. Y abajo notarán que tenemos estas casillas activadas. Esto quiere decir que esta clase que estoy duplicando ya trae objetivos y actividades previamente creadas. Si yo quiero que esas actividades y objetivos se pasen también, entonces dejo la casilla activada. Si yo no quiero que se pasen las tareas, entonces desactivo la opción. Lo mismo con los recursos de la clase. Los recursos pueden ser algunos documentos adjuntos que el docente haya tenido, algunos enlaces a sitios web que tengan información que tenga que ver con la clase, a lo mejor algunos videos tutoriales, etc. Y la configuración del registro de calificaciones, esto se refiere al famoso gradebook dentro de Alex o a la boleta. Básicamente son los criterios de evaluación dentro de la clase. Cuánto valen los objetivos, qué peso tiene de calificación las tareas, los exámenes, etc. Si yo no quiero lidiar con todo lo que trae la clase que me están clonando, pues desactivo las opciones. Si a mí me instruyen o yo quiero heredar, por así decirlo, todo lo que viene con esa clase, entonces dejo las casillas activas. Sea cual sea esa decisión, una vez que ya esté hecha, se da clic en el botón de guardar y Alex aquí me va a confirmar el duplicado. Solamente me va a dar un aviso que alguna de las asignaciones quedan fuera de las fechas de inicio y fin de clase. Este tipo de avisos es normal si estamos tomando una clase que a lo mejor se creó hace meses, algunas semanas por la planeación. Y esto también se resuelve de una forma muy fácil, simplemente se ajusta la fecha acorde al final del curso. Por ejemplo, la actividad clase 5 me dice que el límite es el 10 de septiembre de 2022, pero mi clase yo la acabo de configurar que termina en la segunda semana de enero. Entonces, en la edición rápida puedo simplemente poner que a lo mejor termine en diciembre. Simplemente selecciono el mes y la fecha. Digamos que quiero que termine el viernes 17 antes de vacaciones. Doy guardar y aquí ya me dice que los cambios han guardado. El color rojo se quita, se actualiza rápidamente y ya todas mis actividades caen dentro del parámetro de la fecha de inicio y final de la clase. Aquí Alex nos la lista de forma rápida para que no tengamos que estar navegando hacia otras pantallas, dar más clics, sino todo lo tengamos a la mano. Entonces, ya que tengamos nuestra clase lista, pues el profe Leonardo aquí ya se darán cuenta, ya tiene la clase dentro de su perfil. No hay alumnos enrolados, estos obviamente tendrían que enrolarse por su cuenta. Si bien sí se pueden transferir alumnos, al momento de duplicar la clase solamente se va a hacer el mismo curso, ya el alumnado se tiene que transferir aparte. ¿Ok? Entonces, una vez ya aclarado este punto, vamos a hacer la transferencia de un alumno. Digamos que también quiero tomarle un alumno al profe Ricardo. Vamos a ir a la clase donde está el alumno. Ustedes notarán que está el icono de la persona con un número. Entonces esta clase tiene un alumno enrolado. Quiero que el alumno prueba se vaya a la clase del profesor Leonardo. Hay dos formas de hacerlo. La primera es navegar, como lo acabo de hacer ahorita, a la pestaña del estudiante y en el menú Administración de estudiantes podemos seleccionar la opción Transferir. Esta es una opción. La otra es que desde la clase ustedes vayan a Administración de clases, listado de la clase, y donde le van a aparecer todos sus alumnos pues que estén enrolados en la clase, van a poder seleccionar al alumno en cuestión, la opción Transferir, y aquí nos va a dar la opción qué docente y en qué clase dentro del perfil de ese docente, si es que hay una clase creada. Entonces supongamos que quiero que sea el profesor Leonardo también, me va a aparecer aquí la clase que acabo de clonar. ¿Ok?
La opción que más les acomode pueden utilizarla. Yo les recomiendo hacerlo desde el listado de la clase porque pueden hacerlo con varios alumnos a la vez. Y con varios me refiero a un límite de 20 alumnos. Seleccionando 21 alumnos, Alex ya no les va a dejar transferir todos. Les va a pedir que quiten a uno. Pero esto pues les ayuda a optimizar tiempos para aquellas clases de Alex que tengan un alumnado pues bastante considerable, ¿no? La opción que más les acomode pueden usarla. Entonces vamos a hacerlo desde el listado, que es la opción más común. Selecciono mi alumno prueba, al profe Leonardo, selecciono su clase y doy clic en aplicar. Aquí Alex me va a pedir la confirmación y antes de hacerlo quiero señalar algo. En esta columna dentro del listado de clases notarán que hay una columna que dice vence con fecha del 7 de agosto de este año. Esto quiere decir que esta es la fecha de expiración de la licencia que el alumno prueba compró en su momento. Cuando yo, administrador o cualquier persona que haga la transferencia de un alumno a otra clase, esto implica que esta licencia se va a transferir a la nueva clase. Por lo tanto, el alumno prueba se va a dar de baja de la clase del profe Ricardo, que se llama Matemáticas 1, Lenguaje de la Ciencia, y se va a dar de alta en la clase prueba del profesor Leonardo. Si el alumno prueba quisiera regresar a la del profesor Ricardo, lo puede hacer, pero tendría que darse de baja de la clase prueba para darse de alta en Matemáticas 1 usando la misma licencia. Si el alumno decidiera comprar una segunda licencia, entonces cada curso tendría su propia licencia y el alumno no tendría que estarse transfiriendo, simplemente pues navega directamente a la clase que quiera trabajar. Esto lo menciono porque se han dado casos que se transfiere al alumno, pero la licencia queda volando. Esto generalmente sucede cuando se hace la transferencia de forma errónea, ¿okay? O se le deja al alumno, se le deja al mismo alumno que se transfiera, pero no, el alumno no transfiere su licencia, simplemente se preinscribe a la clase. Entonces yo les recomiendo que sean ustedes quienes transfieran siempre a los alumnos, porque ellos, el margen de error de que ellos puedan hacer mal el proceso, pues sí es bastante considerable. Entonces, dicho lo anterior, aplicamos los cambios, confirmamos, el alumno prueba se va a ir a la clase del profesor Leonardo. Aquí ya no aparece con el profe. Voy a mi clase y aquí ya verán que el número 0 pasa a 1 y el alumno prueba ya va a estar aquí, ¿sí? No tiene progreso pues porque es nuevo en la clase, así configuramos este curso, pero este estudiante ya cuando ingresa a su perfil de Alex pues ya le va a aparecer la clase del profe Leonardo. Ya no, ni siquiera tuvo que hacer nada el alumno, simplemente se la notifica, se te transfirió a la clase de tu nuevo profesor, ya está lista en tu perfil de Alex, entonces simplemente inicia sesión y pues comienza a trabajar, ¿no? Digamos que al darle este aviso al alumno prueba, nos dice, pues ¿sabe qué, profe? Pues no recuerdo mi contraseña, o no recuerdo mi usuario, o no recuerdo nada de que tenga que ver con Alex, ¿no? Nosotros sabemos que él sí existe dentro de la plataforma, sabemos que sí está inscrito porque nosotros lo acabamos de transferir, pero se puede dar el caso de que algunos estudiantes no recuerden pues sus datos de usuario dentro de la plataforma. Como administrador, ustedes van a tener la facultad de ver el nombre de usuario e incluso cambiar la contraseña, ¿okay? Cabe recalcar que para el cambio de contraseña solamente se permite en ambientes de Alex K12. Eso quiere decir de los que van de tercero de primaria a bachillerato. Aquellas escuelas que usen cursos de Higher Education no van a tener la facultad de administrar una contraseña por cuestiones de privacidad, ¿okay? Entonces vamos a ir al listado de la clase. Esa es una opción para cambiar la contraseña y aquí me va a mostrar al alumno, me va a dar su usuario actual y la contraseña actual, ¿okay? Esta se la pueden dar si ustedes gustan al mismo alumno si no quieren lidiar con cambios de contraseña, pero en caso de que sí, simplemente dan clic en el alumno
y los va a llevar a su panel de control. Se van a resumen de la cuenta y en la siguiente pantalla va a haber una opción en azul que dice restablecer la contraseña. Alex aquí aún así les va a mostrar la contraseña actual, pero si ustedes insisten en modificarla, dan clic en el enlace y modifican la contraseña a la que ustedes elijan. Es simplemente respetando los parámetros que nos pide la plataforma, que los tienen aquí a su derecha: 8 a 14 caracteres, sin espacio, un número y una letra. Entonces digamos que no queremos que sea Alex 2021, digamos que sea Mate 2021. Abajo la confirmamos. Alex nos va a decir que las contraseñas coinciden, guardamos los cambios y nos va a confirmar que la contraseña ha sido restablecida. Aquí nos va a aparecer la que acabamos de poner y el alumno pues ya puede tener su acceso a la plataforma restaurado con ayuda de ustedes. Ustedes nada más se encargarían de darle su usuario, su contraseña y el alumno ya podría acceder. Al momento de que den las credenciales al alumno, yo les recomiendo que sea por la forma más segura y discreta posible, ya que están lidiando con las credenciales de otra persona. Entonces tienen que estar dentro de los parámetros de privacidad para evitar que las credenciales pues lleguen a otro estudiante y se eviten escenarios que vayan de lo incómodo hasta lo no ético. ¿Okay? Si su colegio tiene a disposición direcciones de correo institucionales, entonces esa sería la mejor forma de que ustedes pudieran compartirle las credenciales a su alumno, porque todo quedaría dentro de la institución, todo sería interno. Entonces cualquier fuga de información, pues ya como ustedes están haciéndolo dentro de la estructura de sistemas institucional, pues estarían, digamos, atenidos a los procesos de violaciones de seguridad que pudieran darse y tendrían elementos para encontrar a los responsables. Quizás suena un poco exagerado, pero ya vivimos tiempos en que la privacidad de los usuarios en cualquier plataforma digital es una de las prioridades pues que se tiene que tener en todo momento. ¿Okay? Entonces, ya que le hayamos dado las credenciales a nuestro alumno, pues él va a poder acceder sin ningún problema. Ahora, digamos que pues el alumno ya está trabajando en su clase, el profe también, no ha habido ningún problema y nosotros como administradores pues tenemos otras tareas que podemos desarrollar. Digamos que nos encarga nuestra institución crear una clase nueva, pero que esa clase tenga influencia en muchos profesores al mismo tiempo, que cualquier cambio que le hagamos a esta clase maestra, por así decirlo, o clase semilla, cualquier cambio que se haga pueda replicar de inmediato en todos los perfiles de los maestros que estén conectados a esa clase, de manera que no tengamos que ir curso por curso modificando parámetros que ayuden a que la clase se desenvuelva mejor durante el ciclo escolar. Esta opción dentro de Alex se llama plantilla maestra, la tienen a su derecha. Van a poder acceder a ella desde la pestaña de Home, que es la pestaña verde. Si ustedes tienen un instructor o un administrador seleccionado en la pestaña naranja, la opción no les va a aparecer. Tienen que irse a la pestaña de Home para que aparezca. Una vez que la tengan disponible, van a poner el puntero encima y van a crear una plantilla maestra nueva. Si ya tienen plantillas maestras previamente creadas, pues les van a aparecer aquí arribita donde dice lista de plantillas maestras. Una vez que la tengan, Alex les va a decir, bueno, qué quieren hacer. ¿Quieren duplicar, crear una nueva o una que ya existe, ¿no? Vamos a crear una plantilla maestra nueva y este proceso es muy similar a como si creáramos una clase. Digamos que queremos hacer una de álgebra. Vamos a ponerle clase plantilla álgebra, ejemplo. Obviamente queremos que inicie el 14 de junio. A lo mejor digamos que es un curso de verano, ¿no? Expire el 31 de junio. Y elegimos nuestra licencia. Esto igual, recuerden, acorde a lo que su colegio utilice. Y vamos a poner aquí que todos los alumnos que se inscriban hagan una nueva verificación. ¿Okay?
No queremos quick tables, esto es para alumnos de primaria que están aprendiendo las operaciones básicas. Y creamos la plantilla maestra. Así de fácil queda hecha. La podemos personalizar como si fuera una nueva clase. Digamos que queremos usar objetivos sin fecha límite. Este es el proceso normal. Vamos a poner un módulo rápido. Vamos a poner un segundo. Que sean nada más estos módulos con verificación, nivel de progreso, que es el que le vamos a pedir al alumno como mínimo, y que nos lo entreguen el 30 de julio, que es un día antes de que expire la clase. Continuamos, agregamos los temas prerequisito que nos sugiere Alex. Esto es opcional, obviamente, repito, depende de la instrucción o del criterio que su colegio les pida al momento de crear una plantilla o una clase. Aquí confirmamos el contenido que acabamos de agregar y nuestra plantilla va a estar creada. Ahora, ¿qué quiero hacer una vez que ya creo mi plantilla? Voy a crear clases enlazadas. Esto es lo que va a hacer que los cursos de los demás profesores dependan de los cambios que hagamos a la clase plantilla álgebra. ¿Ok? Esto es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es, aquí del lado derecho hay una opción que dice crear clases enlazadas. Van a dar clic y Alex les va a permitir crear una, dos o más clases enlazadas dentro de esta plantilla. Entonces digamos que el título de la clase ya es clase plantilla álgebra. La sección va a ser el subtítulo de la clase, entonces digamos que va a ser verano 2021 grupo A, y queremos que la dé también el profe Leonardo Moreno. Si queremos crear incluso un nuevo instructor, podemos hacerlo aquí mismo para no tener que salirnos y demás. Pues se puede crear un nuevo instructor. Si ya lo tenemos previamente creado, pues nada más se selecciona del listado, ¿no? O si no tenemos un instructor creado, o a lo mejor no tenemos la información de quién va a dar esa clase, podemos seleccionar sin instructor asignado. Entonces aquí vamos a ponerle verano 2021 grupo B y digamos que queremos que la dé David Atala. Queremos crear una tercera. Verano 2021 grupo C. Queremos que la dé, vamos a ver quién está, el profe prueba, y guardamos. Esperamos a que Alex confirme los cambios y aquí ya tenemos 3 clases enlazadas a la plantilla maestra, perdón. Tenemos el nombre de cada sección, el instructor asignado y el código de cada clase que acabamos de crear. Así de fácil. Tenemos nuestros cursos enlazados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a la clase del profe Leonardo para ver qué es lo que hay. Vayan desde la pestaña de instructor. Aquí es solamente si quieren modificar algún atributo de la clase maestra. Vayan al clase plantilla álgebra. Y vayan al apartado de actividades. Esto es un ejemplo solamente para mostrar lo que estamos creando o lo que hemos creado. Aquí en las actividades van a poder ver que solamente están listados los 2 módulos y las verificaciones que acabamos de crear en la plantilla maestra. Esto lo heredó este curso y los otros 2 que creamos. ¿Okay? Si yo desde mi plantilla maestra, voy a regresar aquí, quiero crear un examen, digamos, del primer periodo para las 3 clases que ocurra en la misma fecha, en el mismo horario, lo puedo hacer. Aquí me voy a ir de nuevo a plantillas maestras y ahora sí al listado de plantillas maestras y me voy a ir a la que acabo de crear. Alex me va a redirigir nuevamente al resumen de la plantilla maestra. Voy a bajar y aquí donde dice actividades voy a dar clic en editar.
tener acceso a mi listado de actividades y notarán que están solamente aquellos módulos y verificaciones que acabamos de configurar en la plantilla maestra. Todo eso lo heredó este curso y los otros dos. Si bien los instructores dentro de su nivel de acceso sí pueden hacer cambios en sus propias clases, solamente van a replicar dentro de ese curso. Digamos que el profesor Leonardo quiere agregar una tarea que no fue creada desde la plantilla maestra, esa tarea solamente va a estar disponible para la clase del profe Leonardo, no va a duplicar en la clase del profesor David o en la clase del profesor Prueba, que fueron los otros dos docentes que seleccionamos hace unos momentos. ¿Okay? Ahora, si yo me quiero regresar a mi... ya estoy aquí en el listado de actividades dentro de la plantilla maestra y quiero crear un examen que replique en los 3 cursos, lo podemos hacer como si estuviéramos en una clase. Si se dan cuenta, todo esto es un ambiente de forma que sea familiar para nosotros, para aquellos usuarios que han creado clases previamente. Si no se han creado clases y se va directamente a las plantillas maestras, es posible que ese usuario tenga dificultades. Entonces yo les sugiero que si van a lidiar o crear plantillas maestras previamente, sepan cuál es el proceso de crear una clase. Eso es sugerencia de un servidor, ya dependerá del colegio que les asigne la tarea a aquellas personas que estén viendo este tutorial. Aquí estamos ya en la pantalla para crear el examen. Vamos a ponerle examen primer parcial. Queremos que empiece el día de mañana a las 9 y queremos que expire el 9 de junio a las 12 del día. Un ejemplo. Que tengan un límite de tiempo de media hora. Vamos a añadir preguntas al azar. Vamos a mezclarlas. Y vamos a guardar los cambios. Ahorita no me voy a meter en cuestiones de cómo configurar una actividad, simplemente quiero mostrar cómo se duplica. ¿Okay? Entonces, examen primer parcial. Aquí fue error mío y esto igual les puede suceder, incluso lo podemos ver por el lado bueno. Las fechas que acabo de configurar para esta actividad no entran dentro de las fechas de inicio y fin del curso. Si no me equivoco fue julio. Entonces vamos a ver. Vamos a ponerla para 1 de julio. 3 de julio. Ahí sí, ahí ya entró. Ok, entonces ya las fechas se han modificado, ya no está en rojo. Entonces ahora, ya que creé mi tarea, que quiero ver, mi examen, perdón, vamos a ir al perfil del profe Leonardo Moreno y me voy a ir a su clase. Plantilla álgebra. Voy a las actividades, me voy acá. Y en este listado ya me va a aparecer examen primer parcial, la fecha y horario que acabo de configurar y las 5 preguntas. Si me voy al perfil del profesor David Atala y selecciono la misma clase que creé desde la plantilla, aquí ya la van a ver, entonces la actividad me va a mostrar el menú de actividades, perdón, me va a mostrar la actividad que acabo de crear también. Miren, aquí está. Y si me voy al profe prueba, el profe prueba también va a tener la misma clase, grupo C. Si se dan cuenta, el subtítulo va cambiando en cada instructor que voy seleccionando. Profe Moreno, profe David y el profe prueba. Me voy a las actividades. Y aquí está, examen primer parcial. Las plantillas maestras pueden serle muy útiles a aquellos colegios que van a tener un mismo curso con las mismas actividades, mismos objetivos, las mismas características en muchísimos grupos. Digamos que tienen 15 grupos de primer semestre que van a llevar
álgebra y todos van a ser exactamente los mismos exámenes, las mismas tareas, en las mismas fechas, en el mismo horario. Entonces, para que ustedes no estén creando 15 clases una por una, 15 actividades, o sea, si se pueden hacer los números, son muchísimos elementos y muchísimo tiempo. Un administrador puede hacer todo eso una sola vez y que duplique en esos 15 grupos. A lo mejor esos 15 grupos son del mismo docente, son de diferentes docentes, pero todo eso ustedes lo pueden hacer desde el panel de control de la plantilla maestra, tal cual lo acabamos de ver. Obviamente tendrían que tener previamente creados solamente a los docentes que van a impartir esas clases. Ese sería el requisito mínimo, por así decirlo, para asignar la clase creada en la plantilla maestra. Pero una vez que ya tengan ese usuario, ese docente que va a impartir el curso, entonces ustedes como administrador crean la plantilla maestra, usan las configuraciones que acabo de mostrar que están disponibles y van a tener pues esa facilidad de poder crear sus cursos. No solamente va a ser para crear. Si ustedes en algún punto del curso, digamos el examen del primer parcial, no quiero que ya sea el 1 de julio, sino quiero que sea a lo mejor el 10, vamos a ver aquí nuestro calendario. Por alguna razón, algún escenario de retraso de agenda, a lo mejor ahorita por la pandemia, que el semáforo, no sé, tenga alguna modificación y eso altere la planeación del ciclo escolar, podemos hacer los cambios en algo que ya está previamente creado desde la plantilla maestra, igual para no estar clase por clase y demás. Digamos, este examen lo creamos para que inicie el 1 de julio, digamos que lo movemos al 12 de julio. Entonces yo como administrador me regreso a mi pestaña de Home, me voy a las plantillas maestras, a mi listado de las mismas, selecciono la que acabamos de crear o la que tiene las clases enlazadas, obviamente, y me bajo nuevamente al apartado de actividades. Voy a ir a editar, voy a buscar mi actividad en cuestión. Digamos que aquí en el examen primer parcial lo muevo, vamos a moverlo al dijimos el 12, que termine el 15. Guardo, aquí ya se movieron las fechas, aquí me confirma los cambios y de nuevo vámonos con David Atala esta vez. Me voy a su grupo, su actividad, y aquí abajo ya va a estar el cambio hecho. Ahora, ¿qué pasa si el profesor David Atala decide que no sea el 12 de julio su examen del primer parcial? A lo mejor él dice, pues a mí me acomoda más que sea el día 13. Si el profesor David Atala decide cambiar la fecha desde su clase, desde su perfil, lo puede hacer. El problema, entre comillas, viene que si la persona que administra la plantilla maestra hace un cambio después de que el profesor David Atala movió su examen del 12 al 13 y digamos que la persona de la plantilla maestra lo recorrió al 19 de julio, después de que el profe David hizo su cambio, entonces el cambio va a replicar nuevamente en la clase del profesor David, deshaciendo el cambio que él hizo en su clase. De nuevo recalco, esto es un problema, entre comillas, si no se le da la instrucción o no se le educa a la persona que tenga asignado el curso a respetar los parámetros que estamos definiendo previamente. Si yo, persona encargada de la plantilla maestra, no le comunico a mis docentes, oye, tienes un examen con tales fechas, con tales horarios, si necesitas modificarlo, darle opciones, avísame, o de plano darle la instrucción, no lo hagas. Si tienes algún problema con el horario, notifícanos en la coordinación y ya nosotros vemos si lo movemos desde la plantilla maestra o si nada más se mueve en tu clase, y nosotros tenerlos en cuenta, tener ese cambio en cuenta para que cuando hagamos nosotros alguna modificación no afecte tu cambio de horario en tu actividad. Y eso puede ser tanto el cambio en la fecha, puede ser cambio en a lo mejor alguna actividad que cree el profesor David Atala aparte. Todo eso deben de tenerlo en cuenta
aquellos cursos que estén enlazados a las plantillas maestras, ¿ok? Ya ustedes irán tomando las decisiones, el criterio correspondiente conforme vayan utilizando esta herramienta, ¿ok? Ahora, finalmente, ¿cómo podemos deshacernos de algún registro de algún docente que ya no esté con la institución, que se haya dado de baja a lo mejor en el campus, a lo mejor lo transfirieron, estamos en el campus Toluca, a lo mejor se fue al campus de Cuautitlán Izcalli y pues ese docente ya no tiene nada que ver con los cursos que estaban creados en Alex, ¿no? Esto es muy sencillo. Como administradores solamente van a ir al perfil del profesor y una vez que estén dentro del perfil de ese docente van a ir a la administración de instructores. Aquí hay un detalle muy importante a mencionar. Aquellos docentes o usuarios creados dentro de Alex que no tengan clases asignadas se les puede eliminar. Los que ya tengan alguna clase asignada, solamente Alex les va a permitir archivarlos. Vamos a hacer un ejemplo. El profe Leonardo, en lo que va de este tutorial, ya tiene 2 clases asignadas. Creamos la cuenta y le asignamos 2 clases. De esas 2 clases tiene un alumno ya enrolado. Entonces aquí Alex nos va a decir, algunas clases ya están asignadas a esta cuenta de maestro, por lo tanto no puede eliminarlo. ¿Ok? Si yo me voy al perfil de un docente que no tenga clases, aquí de hecho, ya vieron, ninguna clase, y me voy a eliminar cuenta, Alex me va a dar la opción. Teniendo en cuenta este escenario, la pregunta que aquí surge muy probablemente es la siguiente. Bueno, si tengo un profesor que necesito eliminar, pero tiene clases asignadas y realmente necesito quitar esa cuenta de mi campus, ¿qué necesito hacer? Muy sencillo. Digamos que el profe Leonardo fue transferido a otro campus y dejó 2 clases dentro de esta instancia de Alex que pertenece a Toluca y no la podemos eliminar. Tiene aquí sus 2 clases. Muy sencillo. Como administrador, en coordinación con el departamento dentro del colegio que tenga la facultad de decidir a dónde se transfieren esas clases o a quién, tengo que mover las clases del perfil del profe Leonardo a otro docente. Entonces supongamos que el profe Ricardo se va a hacer cargo de las clases de Leonardo. Vamos al listado de la clase dentro del perfil del profe Leonardo, la seleccionamos, damos clic en la opción de transferir y seleccionamos aquí al profe Ricardo. Aplicamos los cambios, confirmamos, las clases ya no están. Si yo me voy nuevamente a la parte de eliminar cuenta, ahora sí Alex me va a decir, está a punto de eliminar la cuenta de Leonardo Moreno. Si usted desea eliminar a este maestro de esta escuela, por favor presione confirmar. Confirmamos, se elimina la cuenta del profe Leonardo. Si yo me voy a mi listado de instructores, voy a ver a todos mis docentes, a todos mis administradores, pero ya no voy a ver al profe Leonardo. Tampoco va a estar en los profes archivados porque acabamos de eliminar la cuenta. Si nosotros quisiéramos solamente archivar a un docente, esto es muy sencillo. Digamos que al profe prueba lo queremos archivar, seleccionamos desde aquí del listado de instructores, en la pestaña de más damos clic y damos clic en archivar. De esta forma se le da de baja de cierta forma al profesor, pero su registro sigue ahí. En caso de que se quieran consultar ciertas cosas con sus clases, el registro va a seguir disponible. Pero si de plano queremos deshacernos de ese usuario, entonces se puede eliminar. Otra forma de restringir el acceso a un usuario, sea docente o sea administrador, dentro de nuestro campus de Alex, es la siguiente. Se va a la pestaña del profe en cuestión, se va a resumen de la cuenta
y aquí de su lado derecho tienen una sección que dice configuración de la cuenta. Dan clic en editar y aquí donde dice estado, ustedes desactivan la opción y archivan. ¿Qué es lo que va a hacer la parte de archivar? La va a ocultar, va a ocultar ese usuario del listado dentro de la pestaña de instructor. Ustedes no lo van a ver listado en los profesores activos, sino se va a crear aquí abajo un grupo que dice archivados y ahí va a estar el registro del profe prueba. Esto ayuda más que nada a aquellos usuarios que solamente quieren ver a los docentes que realmente están en funciones y aquellos que no, pues están ocultos. ¿Ok? Entonces guardamos los cambios. Aquí está desactivado. Si se dan cuenta, el profe prueba arriba ya está en un subrayado azul y se crea la opción archivado. ¿Okay? El profe prueba, si refresco aquí mi pantalla y vuelvo a abrir mi listado, el profe prueba ya no aparece en los docentes activos, sino ya va a estar hasta abajo en archivado. Si doy clic aquí, ya me va a aparecer el registro que tenía previamente. Si yo doy clic en el perfil del profe prueba, voy a tener acceso a la información que hubiera habido en ese perfil, ya sea de su propia cuenta o de algunas clases que tuviera asignadas. Aquí, por ejemplo, tiene la clase plantilla que creamos hace unos momentos. La información de la clase queda intacta, no se borra nada, simplemente se archiva el registro del usuario del profe prueba. Entonces tienen esas dos opciones: eliminar una cuenta de usuario siempre y cuando no tenga clases asignadas, ya sea con alumnado o no, o la pueden archivar si es que desean conservar el registro de ese usuario para alguna futura referencia. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos ya de regreso en la página principal de nuestro campus dentro de ALEX. Cabe mencionar como un último detalle que si bien como administradores ustedes pueden eliminar el registro de un usuario dentro de un campus, si ese usuario tiene otro creado, digamos por ejemplo el profe Leonardo, que lo eliminamos del campus Toluca, pero él ya está en Cuautitlán Izcalli, entonces obviamente el usuario de Cuautitlán Izcalli queda intacto. ¿Por qué? Porque yo como administrador solamente, digamos, mi nivel de acceso o mi jurisdicción llega en el campus Toluca. Si yo quisiera eliminar un usuario de todas las instancias de TecMilenio, que es el ejemplo que estamos utilizando para este tutorial, tendría yo que contactar al departamento de soporte y solicitarles que se den de baja todos los registros que tengan que ver con un maestro a nivel nacional. En el caso de TecMilenio es un colegio que está expandido a lo largo del territorio mexicano. Entonces, si yo necesito que este docente no tenga ninguna cuenta en ningún campus dentro de ALEX a nivel nacional, tengo que contactar al departamento de soporte para realizar esta tarea, porque yo como administrador pues no tengo acceso más allá de mi propio campus. ¿Ok? El contacto para soporte, por supuesto, es a través de correo electrónico al buzón de soporte.alex@mheducation.com. Sin ningún problema podemos atender cualquier duda, solicitud, problema con sus clases o incluso sus propios alumnos. Si necesitan ayuda de nuestra parte, ellos pueden contactarnos directamente a ese buzón y nosotros con gusto estamos ahí para ayudarles. Me despido, mi nombre es Ricardo Trejo, les agradezco muchísimo su tiempo en este tutorial. Ténganlo a la mano para cualquier referencia que necesiten en el futuro como administradores de su campus. Y si hay algo que no haya quedado claro en el tutorial o alguna duda que haya surgido durante el proceso, con confianza envíenmela a través del buzón de soporte que acabamos de mencionar. Muchísimas gracias y un saludo.